En este canal ya hemos hablado y analizado mucho al Boca de Diego Martínez. Desde el primer día, en aquel encuentro que analizamos en el empate de la Bombonera contra Defensa y Justicia, dijimos que Martínez muy probablemente busque generar, porque en ese momento no lo tenía, un equipo que genere superioridad numérica a partir de juntar volantes de buen pie a la mitad de la cancha y darle amplitud a ese equipo haciendo subir a sus laterales. Considero que después de 4 o 5 meses lo hizo y muy bien. Logró darle una identidad de juego a un Boca que no se le veía hace ya muchos años y finalmente llevar buen fútbol a la Bombonera, que era otra cuenta pendiente en estas últimas gestiones dirigenciales. Sin embargo, y a pesar de jugar un buen fútbol y tener un once titular con jugadores de alto nivel, Boca sufre por otro lado. Sufre mucho el recambio que tiene Diego Martínez y su corto plantel a la hora de afrontar sus competiciones. Al ser un año en el que Boca no juega la Copa Libertadores y más teniendo en cuenta el mal año que tuvo a nivel doméstico en la temporada pasada, dijimos desde que arrancó la pretemporada ya por enero, que nos queda lejísimos, que este año Boca tenía la obligación moral de ser competitivo en todos sus campeonatos porque justamente por llegar a la final de la Copa Libertadores no lo fue en ninguno de los otros, ni en la Copa de la Liga ni tampoco en el campeonato local. Por eso dijimos que este Boca de Martínez estaba obligado a al menos ser competitivo en la Copa de la Liga, en el campeonato local, en la Copa Argentina y particularmente en la Copa Sudamericana, y seguramente obligado también a quedarse con alguno de estos campeonatos que nombramos. Después de haberse quedado con sabor a poco en la Copa de la Liga, perdiendo aquel partido contra Estudiantes en el que fue superior, y después de la ola de lesiones que tuvo el plantel y cómo estas últimas semanas se evidenciaron el flojo plantel o el flojo recambio, mejor dicho, que tiene el entrenador de Boca, nos preguntamos, a este Boca de Diego Martínez, con este plantel, ¿le da para todo? A pesar de que ya hayamos visto sus limitaciones a la hora de rotar en la Copa de la Liga, con suplentes que no dieron la talla en ninguno de sus partidos que jugaron como titulares, y titulares que evidentemente no tienen reemplazo ni siquiera natural en cuanto a sus características de juego, más allá del nivel que puedan mostrar o dejar de mostrar los suplentes que lo reemplazan, creo que el partido con Atlético Tucumán es un gran ejemplo para evidenciar en esta primera fecha del campeonato el gran problema que tiene Boca a la hora de rotar. Boca rotó esa noche y a pesar de que no haya cambiado solamente sus nombres, porque solamente Di Lolo, Fabra y Delgado podríamos decir que no son ni de cerca titulares en el equipo de Martínez, la falta de recambio lo obligó a cambiar de esquema y esto es lo más grave. Y esto es lo que más evidencia el mal plantel que tiene Diego Martínez. Este cambio de esquema lo perjudicó porque lo obligó a jugar con dos extremos bien abiertos que fueron Fabra actuando como un volante por izquierda y Langoni que no jugó como falso 9 o como segunda punta y lo hizo más bien como un número 8 y esto lo perjudicó fuertemente. No tener jugadores con perfil natural para hacer lo que el entrenador busca lo obligó a cambiar de esquema y ese cambio de esquema le hizo perder todo lo que había construido y muy bien durante estos meses de gestión. Nunca le pudo generar peligro a Atlético Tucumán y nunca pudo lograr ese juego asociado que ya viene mostrando cuando juegan Zenón, X, Medina, Paul Fernández y hasta quizás también Saralegui lo logra por sus características naturales del juego. Pero las lesiones lo obligaron a Diego Martínez a cambiar de esquema y evidenció que más allá de que no tenga tantos jugadores que estén a la altura de la primera de Boca y de jugar grandes partidos y de rendir en la cancha, no tiene ni siquiera jugadores con el perfil para la búsqueda que el entrenador quiere. El encuentro con Fortaleza también evidencia muchas cosas. Boca ahora sí puso un equipo titular porque quizás era uno de los partidos más importantes del semestre donde se jugaba la clasificación como primero o como segundo en la Copa Sudamericana y a pesar de mostrar un buen fútbol con sus 11 titulares como ya nos viene acostumbrado, con un equipo que supo manejar bien la pelota y los tiempos del partido, le generó mucho peligro a Fortaleza, fue totalmente dominante en todas las facetas del juego, termina perdiendo todo lo bueno que logra construir por no tener recambio, porque hizo su primer cambio elegido en el minuto 82, recordemos que Figal salió por lesión y recién en el minuto 82 hizo su primer cambio porque creo que el entrenador realmente no tenía nada útil en el banco de suplentes. Este partido, ¿cómo terminó? Con Boca perdiendo los puntos que le servían para clasificarse como primero en la Copa Sudamericana de una manera catastrófica, podríamos decir, echando a perder todo el buen trabajo que había hecho durante todo el partido y con 4 lesionados. Mucha exigencia física y psicológica para que los mismos jugadores semana tras semana tengan que hacerse cargo de un plantel que realmente muestra no tener recambio ni para los partidos que se juegan o que mejor dicho juegan estos 11 jugadores titulares que son imprescindibles cada uno porque ninguno tiene reemplazo natural, ni que tampoco son útiles para generar rotación y darle descanso a estos jugadores. Hay 13 o 14 jugadores como máximo en el plantel de Boca que están dando un nivel
que es útil para el entrenador y que están haciéndose cargo todo el tiempo de la situación de Boca. Es un desgaste físico, en primer lugar, muy importante para los jugadores, que se lo vio en los últimos 20 minutos contra Fortaleza, y seguramente un desgaste psicológico muy grande también, porque son jugadores que realmente jugaron muchos partidos en muy pocos meses de semestre, y también una exigencia muy alta con la Copa Sudamericana en un momento crucial, y la Copa de la Liga, que se lo perdió seguramente también porque se le fue la cabeza. Por la segunda fecha del campeonato, también como visitante, Boca enfrentó a Central Córdoba en un momento ya crítico. Empezó el año con 5 centrales y no tuvo a ninguno de los 5 para jugar contra Central Córdoba. Figal y Lema lesionados, Rojo también lesionado, y Valentini, que yo creo que es un error y un capricho que está saliendo muy caro a esta dirigencia, separar o borrar a Valentini, lo obliga a jugar con Mendía, que no tenía ningún partido oficial en la primera de Boca hasta el partido contra Central Córdoba, y Di Lolo, un juvenil que con solamente 4 partidos como titular se está teniendo que hacer cargo de una saga central de Boca, un chico que aparentemente no está todavía capacitado psicológicamente para eso. Es un juvenil que tuvo que hacerse cargo en un momento importante que en otro transcurso o en otra realidad no hubiese tenido que obligadamente tener que jugar estos partidos de tanta importancia como titular en Boca. Entonces creo que borrar a Valentini termina siendo un error que lo está perjudicando a nivel futbolístico, más allá de lo que pueda pasar o no pasar con su contrato y lo que pueda pasar o no pasar en su relación dirigencial. Un Boca que debía pelear cada uno de sus torneos se encuentra en recién mayo con ninguno de sus 5 centrales con los que había planificado el año, o al menos el semestre, disponibles para jugar la segunda fecha de un campeonato local. Y sumado a eso, todos los suplentes que tiene este plantel no están a la altura de las circunstancias y siguen obligando a los titulares a tener que rendir al 110%. Boca regaló puntos desde el principio, algo que debía ser el factor diferencial con Almirón, que perdió muchos puntos tanto de visitante como partidos fáciles contra los últimos equipos del campeonato pasado, con la Bombonera, se me ocurre por ejemplo Colón, que perdió. Contra Central Córdoba zafó, pero contra Atlético Tucumán, que fue uno de los peores equipos de la Copa de la Liga, ya perdió 3 puntos que quizás no debía haber perdido si el año se hubiese planificado un poco mejor y hubiese tenido también un poco más de suerte con las lesiones, que es el principal problema y quizás algo un poco más difícil de prever. Pero lo que sí que es obligatorio prever es un plantel largo con jugadores que puedan cubrir estas lesiones con las que el equipo de Martínez hoy por hoy se encuentra. A pesar de haber zafado contra Central Córdoba y llevarse los 3 puntos con un gran segundo tiempo, particularmente de X Fernández, que es un jugador que ya se lo ve por encima de la media en el fútbol argentino, perdió a Advíncula por un desgarro que ya se confirmó durante esta semana, y es una nueva baja importante teniendo en cuenta que Boca arrancó el año con 3 laterales derechos: Marcelo Weigand, hoy en Inter de Miami, Blondel lesionado de sus ligamentos cruzados, y Advíncula desgarrado tras el partido contra Central Córdoba. Por eso creo que este mercado de pases va a ser el más importante de la era Riquelme, a pesar de que el pasado fue para ganar la Libertadores. Este va a ser el más importante por 3 principales cosas. Primero, porque este técnico que ha encontrado un rumbo y darle una identidad a un Boca que no se le veía tener una idea de juego hace muchos años, evidencia la importancia de proveerle dirigencialmente un buen plantel a un entrenador que trabaja y logra encontrar una idea de juego. Es casi obligatorio que vos le des los jugadores que necesita para llevar a cabo esa idea de juego, porque Boca hoy realmente no tiene como recambio jugadores que estén a la altura de las circunstancias y está obligado a pelear todos los campeonatos que le quedan, porque necesita clasificarse a la Copa Libertadores del año que viene, porque su juego y su entrenador se lo merecen en cierto punto. Creo que Boca fue de los mejores, si no el mejor equipo de la Copa de la Liga, y porque quizás se sienta obligado a volver a ser campeón después de que el año pasado solamente haya logrado quedarse con aquella recopa contra un Patronato ya descendido, y porque Boca ya no tiene en sus divisiones inferiores una generación dorada que le salve las papas como fueron la 2001 y la 2002, que acabaron por salvarle muchas situaciones críticas a los años anteriores, a los entrenadores anteriores o a la dirigencia de Riquelme y Ameal. Podemos discutir rendimientos o calidades de futbolistas, pero lo cierto e indiscutible es que la categoría 2001-2002 sirvió como parche muchas veces para tanto Bataglia como Ibarra, como cualquiera de los entrenadores que ya estuvimos viendo durante los últimos años en Boca: Ceballos, Medina, Equi, Varela, Langoni, Valentini, Vázquez y hasta Sandes y Weingart fueron fundamentales para taparles muchos huecos a la dirigencia y hacer sus errores de mercado menos graves de lo que realmente fueron, porque hoy Boca se encuentra con que la mayoría de los jugadores que trajo como recambio la dirigencia
no fueron particularmente acertados. Sí tuvo muchos aciertos, claro, porque Zenón es un grandísimo acierto, porque Blanco es un grandísimo acierto, porque lograr traer a Cavani lo es, pero los jugadores que servían como recambio y para darle profundidad a un plantel no lograron su cometido, porque hoy Boca tiene un plantel muy pero muy corto y que no está a la altura de competir en 3 competiciones a la vez. Será un mercado de pases muy importante, sumado a que Boca seguramente tenga que jugar la fase de playoff en la Copa Sudamericana, y sea por los Juegos Olímpicos que acabe perdiendo a X, a Medina, a su arquero suplente Bray, que demostró estar a la altura del arco de Boca. Zenón es una posibilidad a la hora de hablar de los Juegos Olímpicos y el equipo de Mascherano. Por eso Boca se siente obligado a moverse rápido durante la Copa América y cerrar varios refuerzos, y que estos refuerzos entren bien en el equipo en caso de que tenga que jugar una fase definitoria por meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Objetivo que seguramente la dirigencia se ponga, y también el cuerpo técnico, de cara a hacer el año largo en las competiciones a nivel continental. Entonces, ¿este Boca tiene para todo este año? ¿Tiene para la Copa Sudamericana? ¿Tiene para la Copa Argentina? ¿Y tiene para el campeonato local? Teniendo en cuenta que ya se quedó eliminado de la Copa de la Liga de una manera en la que no se tendría que haber quedado eliminado. No, evidentemente Boca no tiene para todo este año, y de no meter un buen mercado de pases se le va a quedar mucho más corto de lo que todos imaginamos cuando vemos jugar al equipo de Diego Martínez, que, como digo, juega bien, es vistoso, tiene ideas de juego sólidas y sigue una línea, pero que si sigue teniendo un plantel de estas características se va a quedar muy muy lejos de cumplir cualquiera que sea sus objetivos. Boca, como dijimos, está prácticamente obligado a tener un buen año este año, y a pesar de que yo crea que este es un año de transición, y lo dije en aquel primer video de Diego Martínez, que creo además es el menos responsable del mal momento, entre comillas mal momento de este Boca, porque como digo, logró darle una identidad de juego y sigue una línea que es algo que no se veía hace muchos años. La presencia del Supermundial de Clubes el año que viene y sentirse obligado a jugar obviamente la Copa Libertadores el año que viene, creo que Boca, de tener un buen año en el 2024, puede ser un serio candidato a, de seguir en esta línea, tener un grandísimo año en el 2025. No hablo de ganar la Copa Libertadores, no hablo de tener un año en el que se pueda quedar con los campeonatos locales, pero sí pienso en un Boca en 2025 con un año entero de trabajo de este entrenador, y con unos mercados de pases que realmente el entrenador incorpore a su ideología de juego jugadores que le sirvan para llevarla a cabo. Un Boca que puede dar de qué hablar, porque tiene lo que hay que tener desde el juego, y si logra solventar sus problemas en cuanto a la rotación y apuntalar algunos detalles, como por ejemplo que no le pase lo que le pasó contra Estudiantes y contra Fortaleza, puede ser un equipo muy serio de cara al año que viene a pelear todos los campeonatos. Pero para eso tiene que cerrar un buen 2024, tiene que clasificarse a la Copa Libertadores y tiene que tener más recambio, porque hoy por hoy este Boca no tiene para todo. Muchas gracias por mirar, muchas gracias por todo el apoyo. Quería compartir este pequeño análisis sobre la actualidad de Boca, que se encuentra con Figal lesionado, con Lema lesionado, con Rojo lesionado, con Blondel lesionado, con Langoni también ahora lesionado, y con una ola de lesiones que le están complicando la vida y que le están haciendo la vida imposible este semestre, y que seguramente lo preocupan de cara a lo que será el próximo semestre y el cierre del 2024. Nos vemos en próximos videos, ya estamos a nada de la Copa América, que seguramente la vamos a intentar cubrir de la mejor manera, y nos vamos a seguir viendo en este canal con muchos más análisis de todo tipo. Muchas gracias.